Muy buenas tardes a toda la audiencia Sanamente. Estamos una vez más aquí a través de Multimedia RS con un tema sobre salud mental, salud emocional, sobre psicología, para ayudarte con tu salud y bienestar integral. Quiero darle la bienvenida a mi colega, el licenciado Jesús María Cardoso. Buenas tardes, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, licenciada Jadichi. Un saludo a toda la audiencia del programa Sanamente que nos sigue en las diferentes redes sociales. Muchas gracias al Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones por auspiciar este espacio, tercer año del programa, un programa dedicado a lo que es la salud mental y a la salud integral en general. Espero que la audiencia se prenda, un tema muy interesante que vamos a tocar el tema de hoy. Y también yo quería hablar sobre el libro que mencionamos en el último programa, que también va relacionado con el tema de hoy, que es el libro Confianza, del psiquiatra, el doctor Sebastián Palermo, un libro muy interesante que toca temas como la autoconfianza y la autoestima. Asimismo es muy recomendado el doctor Sebastián Palermo. Yo le sigo en sus redes sociales, leo sus libros, ¿verdad? He ido a sus conferencias y realmente todo lo que él enseña y brinda como herramientas es sin desperdicio. Les recomiendo, síganle, búsquenle en las redes sociales. Sebastián Palermo, él es psiquiatra. Está en YouTube, está en Instagram y está también en Facebook, ¿sí? Y tiene varios libros escritos. Este es uno de ellos, muy bueno, por cierto, que justamente Jesús ya está por terminar de leerlo, ¿verdad? Pasa que promocionamos este libro porque es una persona que toca un enfoque muy familiar. En nuestro país principalmente somos siempre un pensamiento donde la familia es el centro de todas nuestras actividades, formación, sacrificios y esfuerzos. Entonces va muy relacionado a nuestra cultura. Recomendadísimo este libro porque va muy relacionado a los temas que estuvimos hablando en estos 3 capítulos con este y el siguiente que vamos a ver que abordan todo lo que es la personalidad, autoestima, autoconfianza y otros. Claro, y hoy empezamos una serie nueva que es Crianza y Autoestima. ¿Cómo se construye el amor propio desde la infancia? Un tema realmente demasiado importante y que... Primero, a los que ya somos grandes, ya crecimos, ya estamos en la etapa tal vez de la adolescencia, tal vez en la etapa de la juventud, en la adultez, ¿verdad? O incluso, ¿por qué no? En también ya entrando o pasando los 60 años. Es un tema que realmente nos va a dar muchas luces y nos va a dar comprensión sobre muchos pensamientos, sentimientos, ideas y conductas que nosotros mismos hemos tenido. Pero así también conocer sobre este tema, sobre todo es muy importante para los padres que tienen hijos que justamente están en ese proceso de crianza, Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la crianza y la autoestima tiene absolutamente todo que ver. Es determinante, es la base, es el fundamento de una autoestima sana, robusta, ¿sí? Una autoestima fortalecida tiene sus bases y sus fundamentos en la crianza, en cómo fue criado ese niño, esa niña, cómo fue tratado y cómo este niño, vamos a comprender, porque hoy vamos a estar abordando estos temas, vamos a comprender cómo esa crianza impactó en la construcción de nuestra autoestima, ¿sí? En la base. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros somos seres que siempre nos estamos construyendo, siempre estamos evolucionando y no estamos acá para ser deterministas. ¿En qué sentido? En que, porque a mí me criaron de esta manera, yo tengo tal o cual tipo de autoestima o tengo una baja autoestima o tengo un sentimiento de inferioridad. Porque, eso pudo haber sido en el pasado. Te sirve para entender, para arrancar. Pero a partir de ese conocimiento, de ese entendimiento, de esa comprensión de cómo se formó mi autoestima y por qué hoy soy como soy, estoy como estoy con relación a la autoestima, a partir de ahí, este conocimiento te brinda también la posibilidad de tomar decisiones y de hacer cambios, ¿sí? Porque cuando se trata del ser humano, nada es determinista, nada es matemático. Cuando decimos determinista, decimos, bueno, a mí me criaron así, ya está todo dicho, punto final de la historia, se acabó. No, al contrario. Lo bueno de ser humano es que nosotros siempre podemos tomar decisiones y diseñar quiénes queremos ser, cómo queremos ser y el futuro que queremos tener. Asimismo, hoy estás a tiempo
escuchar este programa, muchos tips que te pueden ayudar. Y como decía la licenciada, es el proceso lo que nos construye como persona. Por eso, como ella misma explicaba, cómo se construye el amor propio es desde la infancia, porque yo voy construyendo mi amor propio día con día, decisión con decisión, y también pagando las consecuencias de las malas o buenas decisiones, y eso es lo que nos hace ir creciendo, porque a veces cuando una persona tiene también la autoestima dañada y le empieza a ir bien las cosas, también a veces le produce hasta daño porque en su mente ya está guardado mucho dolor y mucha asociación con la infelicidad, entonces le impide a veces poder vivir plenamente ese logro, esa conquista o esa capacidad y talento que tiene. No es un tema menor el de hoy. Totalmente. Y vos sabés que la crianza es determinante en todos los sentidos. Yo, hoy por hoy, la psicología, sobre todo la psicología ya validada por las neurociencias, totalmente comprobada, Jesús, explica que incluso las experiencias pasadas son origen de muchos traumas. Y hoy hay psiquiatras, ¿verdad?, totalmente aceptados ya con sus teorías, ¿verdad?, con escuelas incluso de formación terapéutica, de que muchas veces los trastornos que se dan en la adultez tienen su origen en la infancia, ¿sí?, y en algún tipo de trauma, ¿verdad? Entonces la crianza y la historia de vida es importante para partir desde ahí. ¿Qué voy a hacer? O sea, esto es lo que pasó por esto, y a partir de ahí, ¿qué voy a hacer al respecto? Entonces, hablar de autoestima, Jesús, es hablar de la manera en que la persona aprende a mirarse a sí misma. O sea, no se trata solamente de quererse uno mismo o de tener seguridad o de pensar en positivo acerca de nosotros mismos. La autoestima es una construcción emocional profunda que se va formando en los primeros años de vida, Jesús, especialmente a partir de la relación que nosotros tenemos con figuras de autoridad, figuras de cuidado, como la madre, el padre, los abuelos, los docentes, cuidadores o adultos significativos en mi vida de niño, ¿sí? Son quienes me cuidan, mis tutores, mis cuidadores, porque a veces no son los padres por diferentes tipos de circunstancias que se dan, pero puede ser una tía, puede ser un abuelo, una abuela, claro, una hermana incluso. Claro, acá hay que recordar que cuando estamos en la infancia, nosotros somos principales sujetos en etapa de formación. Entonces, a diferencia del programa anterior, nosotros le decimos, ustedes son el protagonista, ustedes dan o quitan la autoridad. Generalmente el niño, por su falta de criterio, le da a todo lo que escucha autoridad. Por eso está en una etapa muy sensible, donde él recibe heridas y con las heridas va creciendo. Y por eso nosotros hemos conocido, seguramente muchos que me están viendo, niños que se sienten felices por decir, haces todo bien. Después alguien le dice, hace todo mal, y no todos tienen todavía la fortaleza de decir, no, él se equivoca. Eso es un proceso. Entonces, en esta etapa, por eso uno está muy vulnerable a lo que dicen los demás. Y después uno va construyendo ese muro de ir identificando lo que él dice tiene criterio, lo que él dice no lo tiene. Eso lleva un tiempo y una edad. Ahora estamos con el niño pequeño que es manejable. Es tan importante lo que decís, Jesús, ¿verdad? La vez pasada estaba conversando con una persona y le decía yo a esta persona, la opinión de esta persona sobre vos no te define a vos, ni define tu identidad, le decía yo. Sí, porque estaba muy afectada la persona, muy afectada estaba. Entonces, yo le tuve que llevar a conectar cable a tierra, como se dice normalmente, a conectarse con una realidad. Que la opinión de los demás no te define a vos. Eso es muy importante, ¿verdad? Y acá entra el rol de los padres. ¿Por qué? Porque muchas veces esta fortaleza mental, esta fortaleza emocional, esta resiliencia cuando vienen momentos difíciles en la vida de una persona o una situación de conflicto con alguien importante o alguna figura de autoridad en su propia vida, alguna injusticia, algún tipo de daño, algún tipo de mal que la persona está recibiendo, ¿verdad? Algún tipo de ataque, de crítica, ¿verdad? Destructiva,
muchas veces si uno no tiene esta parte afianzada, esta parte no la tiene robusta, entonces flaquea y cae, ¿verdad? Un niño Jesús no nace sabiendo quién es. Sí, querida audiencia, eso tenemos que saber, entender y comprender. No nace sabiendo si es valioso, no nace sabiendo si merece amor, si sus emociones importan o si puede confiar en sí mismo. Todo eso Jesús lo va aprendiendo en la experiencia cotidiana, en el día a día, desde el día 1 de vida, ¿sí? La autoestima no aparece así de golpe en la adolescencia ni en la adultez. Por eso es importante prestar atención y también explicarle, si tenemos niños a cargo, o estamos cuidando o criando, y explicarles que ellos tienen que disfrutar de la etapa de la niñez, pero así también que la meta es ser un adulto, porque lo ideal en una etapa de la niñez es que el niño entienda y su meta sea ser adulto, o sea, tomar rienda de su vida, valerse por sí mismo, construirse. Pero si nos dice yo quiero ser niño para siempre, hay que conversar con él para ver por qué él ve como malo crecer. Porque hay cosas en la vida que son determinadas ya por nuestra naturaleza biológica. Una de ellas es nacemos, otra de ellas es que vamos a ir creciendo aunque no queramos, y la otra es que en algún momento partiremos a otro plano. Entonces tenemos que prepararnos y ir madurando y viviendo en plenitud cada etapa. Yo no puedo elegir si voy a morir o no. Simplemente la naturaleza me lleva hasta ese punto como la naturaleza me trajo en el nacimiento. No son cuestiones que hay que decidir. Así mismo es. Y la autoestima, dijimos, ¿verdad?, que no aparece de repente, sino que se va formando Jesús poco a poco, ¿verdad? En escenas aparentemente pequeñas del niño, ¿sí? Cuando el niño llora, si alguien le consuela, cuando se equivoca y alguien lo humilla o le guía en ese proceso de equivocarse, cuando expresa miedo y si alguien le ridiculiza o le contiene durante esa emoción de miedo, cuando logra algo y alguien reconoce ese esfuerzo, cuando necesita límites y alguien se los pone con firmeza, y también aparece cuando le disciplina, pero lo hace con afecto. Entonces, por eso la idea central, ¿verdad?, es que el niño se mira a sí mismo a través de los ojos de quienes le cuidan. El niño se mira a sí mismo a través de los ojos de quienes le cuidan. O sea, puede ser a través de los ojos de sus padres, sus abuelos, esa sus persona, tutores, la persona que está cerca, para es que su cuidador, representa una autoridad. y que es su cuidador. Y que es su cuidador. Entonces, esto significa que durante la infancia, el adulto funciona como un espejo emocional del niño. Y si el espejo devuelve ternura, respeto, confianza y validación, el niño empieza a verse como alguien digno de amor. Porque acaba construyendo primeramente si él merece ese amor. Claro, ahí es muy importante entender esto, que mis cuidadores son mi espejo para mí. Son un espejo en donde yo me veo. Y ahí es donde yo voy construyendo y yo voy interpretando a Jesús. Si yo soy digno de amor, soy alguien valioso, soy alguien importante, soy capaz. O sea, imagínate vos. La responsabilidad que tiene la persona que está cerca del niño hay que aclararla acá. Porque acá es donde nosotros somos responsables de qué le vamos edificando en sus pensamientos o influyendo mientras él edifica sus pensamientos, porque finalmente uno es responsable de todo lo que decide y piensa. Y es por eso en etapas de madurez se va tomando conciencia a sí mismo, como dice acá se está aprendiendo a mirar como persona, como ser individual, como ser humano. Pero si ese espejo devuelve rechazo, crítica, burla, indiferencia o comparación, el niño puede empezar a sentirse insuficiente también. Invisible o defectuoso. ¿Qué está mal en mí? Por eso no me quieren. Más de uno escuchamos eso cuando hay una etapa de divorcio, algo que es el contexto. Que ellos dicen, ¿seré yo culpable de la separación de papá y mamá? Entonces hay que ir instruyéndole de qué es su responsabilidad, no es su responsabilidad. Y que cada persona tiene libertades en decisiones, porque después vamos a construir que él es responsable de las mismas. Y cuando decimos este espejo, ¿verdad? Decimos, a veces el espejo, ese adulto te puede, que es tu espejo y te devuelve ternura, respeto, confianza, validación.
yo empiezo a verme como alguien que soy digno de amor, pero sin embargo si recibo rechazo, crítica, burla, ¿verdad? Y después vamos a ver ejemplos concretos, ¿verdad? Sí. Porque decimos rechazo y de repente un adulto puede estar pensando, yo nunca le rechacé a mi hijo, yo no le critiqué de tal manera que él tenga baja autoestima. Vamos a ver ejemplos concretos de cómo hacemos bien y cuándo hacemos mal. Claro, porque la autoestima no es pues un simple opinión sobre uno mismo, es una memoria emocional que yo tengo. Hay una palabra clave, memoria emocional. Claro, es una huella interna, es el resultado de muchas experiencias repetidas. Quiere enseñar al niño una respuesta, profunda a estas preguntas que pueden ser: ¿soy importante? ¿Merezco amor? ¿Puedo equivocarme sin ser rechazado? ¿Mis emociones tienen valor? ¿Soy capaz de aprender? ¿Puedo confiar en mí? Y acá es importante, en estas preguntas que hicimos, a mí, por ejemplo, la que más me llega es: ¿puedo equivocarme sin ser rechazado? Porque mucha gente no se quiere equivocar o no quiere decidir algo diferente que el otro por miedo al rechazo. O sea que totalmente, y eso tiene muchas veces son varios los factores en que influyen a la hora de esta pregunta de ¿puedo equivocarme sin ser rechazado? Primero, hay una tendencia natural que si una persona tiene el componente temperamental melancólico, ¿verdad? Tiende a ser naturalmente perfeccionista, pero si a este componente, imagínate un melancólico que sufrió, cuyos cuidadores no le proveyeron afecto, validación, no le hicieron sentirse importante, valioso, digno de amor, digno de aprobación. Imagínense esta persona cómo crece. Crece con un perfeccionismo enfermizo. Enfermizo digo que no te da permiso, no da permiso a nadie de ser un ser humano, de cometer errores, ¿sí? Y es enfermizo y también no se permite a sí mismo pensar de sí que puede cometer errores y que de hecho los comete. Y se convierte en una persona insufrible realmente. Es insufrible ¿por qué? Porque no le da permiso a nadie de ser humano y también no admite que puede equivocarse. No admite, o sea, se equivoca, mete la pata, genera mucho daño, pero no tiene esa capacidad, porque esa es una capacidad también, esa capacidad, esa autocrítica de entender que yo soy una persona que puedo tener luces y puedo tener sombras y que me puedo equivocar. Y vos cada vez que le pueda señalar algún error, alguna falencia, alguna observación que le hagas, ¿qué hace esta persona? Se rasga la vestidura, ¿verdad? No puede aceptar la persona que se equivoca. Muchas veces este tipo de conductas y este tipo de actitudes en algunas personas tiene su origen acá. No solo en el temperamento, sino también en la crianza y en las experiencias que tuvo esta persona con sus cuidadores. Vamos a ver más adelante, ¿sí?, cómo se desarrolla. Y puede generar incluso a partir de ahí un montón de trastornos de la personalidad. Y imagínate vos una persona así que esté a cargo de la familia o que esté a cargo de un grupo de personas, ¿verdad? Entonces, se vuelve insostenible muchas veces para quienes le rodean. Y la persona sufre y sufren los que están a su alrededor. Pero, preguntarme esto, ¿soy capaz de aprender? ¿Puedo confiar en mí? Todas estas preguntas son las preguntas que nos hacemos, ¿verdad?, de niño y que la respuesta está en la autoestima. Cuando estas preguntas fueron respondidas, ¿sí?, desde el amor, desde la presencia, desde el respeto, la autoestima tiene más posibilidades de fortalecerse. Entonces, cuando fueron respondidas desde la crítica, desde el juicio, desde el abandono, desde la exigencia irreal ya, ¿verdad? O sea, te pone una vara tan alta tu cuidador, tu cuidadora, que ya no es realista, ya se despega de la realidad. Si ya es una exigencia extremista. O si ese niño, esa niña fue invalidada, entonces la autoestima puede quedar herida, puede quedar lastimada, puede quedar debilitada, ¿sí? Entonces, esto es muy importante entender. ¿Y qué es realmente la autoestima? Vamos a ver. Porque es un constructo complejo, ¿sí? No es solamente ese como yo me quiero o
¿O cómo? Es más complejo que No, acabamos de aprender justamente. no es tan simple, que Así realmente mismo. la autoestima no es tan simple, porque es la forma en que una persona se valora a sí misma. Es la respuesta interna que una persona construye frente a preguntas muy profundas. Claro, ¿siento yo que valgo? Una pregunta que me Y hago. mira que ahí viene un concepto intrínseco primero. Yo sé lo que es valor, porque mira que hay gente que vive sin saber qué es valor y accede a muchas cosas porque no sabe lo que es valioso. Así me hace concesiones excesivas, ¿verdad? Claro, porque Que uno ya escucha la sobrepasan. palabra valor y piensa en dinero. No, no, no es solo dinero. Hay concesiones, hay decisiones de cambios conductuales, hay decisiones de permanencia al lado de personas. O sea, aquí cuánto yo sé que es valor. Claro, y justamente la respuesta interna que estamos hablando de autoestima, ¿verdad? Y estamos hablando cómo la crianza tiene un impacto sobre la autoestima. Y estamos empezando con la introducción y el concepto, ¿sí? ¿Qué preguntas responde la autoestima? ¿Siento que valgo? ¿Siento que merezco amor? Imagínate una mujer o un hombre que siente que no merecen amor. Entonces, en una relación de pareja, ¿cómo se va a manifestar eso? Sí, de muchísimas maneras, Jesús. No, y Va una a de ellas, soportar lo que no debe de no, soportar. y claro, y qué pasa? Esa persona, como estamos diciendo recién, acepta todo lo que la otra persona en sus ideas delirantes, en su mayoría de las veces, le hace hacer, porque si quieres ser amado, tienes que aguantar que yo haga todo esto, etcétera, con mi sexualidad, por ejemplo, que es lo que más mucha gente mira la sexualidad, cuando hay muchas otras facetas o aspectos importantes del ser humano en la relación, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El otro va cediendo tanto que después él mismo se quita el valor porque lo único que dice es sí. Porque también el no te da valor, ¿eh? No es solo decir sí. Pero en la confusión de lo que es el concepto de lo que es ser valioso, hace que uno tome malas decisiones. Claro, otra cosa que Mira, responde mira la la influencia de autoestima. los tutores acá, mira la influencia de cómo ellos te consolidaron, como decimos, en la infancia. Así mismo es. Otra respuesta otra pregunta que responde la autoestima es, creo que tengo derecho a ser respetado. Confío en mis capacidades. Puedo equivocarme sin destruirme. Puedo poner límites sin sentirme mala persona. Puedo reconocer mis necesidades sin sentir culpa. Mira, qué gran pregunta. O sea, que acá en Paraguay, por lo menos mi experiencia laboral, el tema de puedo poner límites sin sentirme mala persona. Muchas personas asumen, por lo menos mi experiencia que yo he tenido, una gran mayoría de las personas, eh, hace una simple evaluación de desempeño y le pone todos 5 porque piensa, bueno, por más que el tipo me haga malas cosas, yo no le puedo dañar así, ¿verdad? Porque sería una mala persona. Cuando lo correcto es ser, por ejemplo, sincero y ponerle la calificación por los logros que uno logra, por ejemplo, ¿verdad? O le cuesta poner límites a la otra persona, las famosas líneas de límite, las líneas rojas, le dicen algunos, que es que la persona no cruce para no lastimarte. Entonces uno va cediendo y se va lastimando sin darse cuenta a sí mismo, en vez de poner una barrera que le defienda dentro mismo para no salir más herida. Así mismo es. La autoestima no es solamente sentirse bien, ¿sí? Es una base psicológica desde la persona se relaciona consigo mismo, ¿sí? También con los demás y con el mundo. Entonces, una persona con autoestima sana no es que se cree perfecta, ¿verdad? Y si, amigo, amiga, si vos te crees perfecto, perfecta, o actúas como si fueras perfecto, perfecta, o si actúas como si fueras la medida de todas las cosas, tenés un serio problema y muchas cosas por resolver todavía en tu vida si es así. Entonces, no es que se crea perfecta, sino al contrario, puede reconocer sus defectos sin perderse en ellos, sin confundirse en ellos y sin sentirse desvalorizado por ello, ¿sí? Puede aceptar que tiene aspectos por mejorar, pero eso no concluye ni determina su valor, entiende esa parte. Claro, y también una persona con una autoestima sana entiende que las otras personas luchan contra lo mismo. O mejor, o si no, para no decir luchar, trabajan con lo mismo. Y también tiene que entender que si la otra persona no tiene esa capacidad, no es su responsabilidad la vida de esa persona. Cada uno es responsable de edificarse a sí mismo. Así mismo es. Entonces, una autoestima sana justamente te permite decir, por ejemplo, me equivoqué, pero no soy un fracaso.
Esto me cuesta, pero puedo aprender. Hoy no pude, pero puedo volver a intentar. No le gusta a todo el mundo, pero eso no define mi valor. Esa es una frase importante. No le gusta a todo el mundo, pero eso no define mi valor. Porque como solemos hablar en nuestra cultura, a veces, por ejemplo, en el marco de nuestro querido Paraguay, a veces es colectivista hasta en el absoluto. No, hay momentos donde yo no tengo que ser colectivista, tengo que ser individualista. Para poder amar, tengo que amarme primero yo mismo con intensidad, respetarme yo mismo con intensidad, expresar yo mismo lo que no quiero que me hagan, ¿verdad? Y ahí partimos, porque si no, no podemos depender de los pensamientos de otros. Claro, y aparte entender que esta frase de no le gusta a todo el mundo, pero eso no define mi valor. Eso es normal y va a ser natural. Incluso nosotros ya vimos y tuvimos ya programas explicando cómo es el temperamento, qué es el temperamento, cómo se forma, cuáles son las características temperamentales, ¿verdad? Y ahí vimos que hay temperamentos que se atraen y que son compatibles y otros que tal vez se rechazan. ¿Y por qué se rechazan? Entonces, muchas veces no le vamos a gustar a todo el mundo. A veces por nuestra personalidad, otras veces por nuestros valores, otras veces por el carácter. Otras veces por ideas. por la idea nomás. Hay yo tengo una idea y vos tenés otra idea y bueno. Y yo pienso que tu forma de ser o tu forma de liderazgo o cómo a mí no me gustan. Ese es tu problema, ¿verdad? De ahí a que sea lo adecuado o no, es otro asunto porque ahí entras en la subjetividad de que es más adecuado o menos adecuado. Por eso siempre lo que estamos diciendo es bastante profundo. Puedo recibir una crítica sin sentir que me están destruyendo. Hacemos estas conversaciones y yo salgo igual de fuerte, siento que me hundo porque alguien difirió de mí. Puedo pedir ayuda sin sentirme débil. Cuando yo no sé, me voy y pido, che, no sé hacer esto, ¿me ayudas? ¿Verdad? Puedo decir que no sin sentir que soy egoísta. Puedo descansar sin sentir que estoy fallando. Puedo expresar lo que siento sin sentir vergüenza. Puedo reconocer mis logros sin sentir culpa. Esto se da si tenemos una autoestima sana, ¿sí? Pero también podemos tener una autoestima herida, ¿sí? Podemos tener una voz interna súper dura, crítica y castigadora con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, como una persona que tiene una autoestima herida. Si no hago todo perfecto, no valgo. Si alguien se enoja conmigo, hice algo mal. Si digo que no, me van a dejar de querer. Si descanso, soy irresponsable. Si necesito ayuda, soy débil. Si me critican, significa que soy un desastre. Si no me eligen es porque no soy suficiente, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que autoestima no es arrogancia. Es importante diferenciar la autoestima sana de la soberbia, Jesús. Una persona con autoestima sana puede reconocer su valor sin desvalorizar a otros. Sí, la arrogancia dice yo valgo más que los demás. La autoestima sana dice yo valgo y los demás también. La arrogancia necesita demostrar superioridad. La autoestima sana no necesita aplastar a nadie para sentirse valiosa. La arrogancia se defiende de la inseguridad con orgullo excesivo. La autoestima sana permite seguridad con humildad, ¿sí? Ejemplo, una persona arrogante recibe una crítica y responde, vos no sabes nada, yo siempre hago todo bien. Y una persona con autoestima sana puede responder, me cuesta escuchar esto, pero voy a revisar qué parte puedo mejorar. ¿Sí? ¿Ves la diferencia? Autoestima también no es pensar en positivo todo el tiempo. ¿Sí? Otra confusión común es creer que la autoestima significa repetirse frases positivas y negar el malestar. Pero la autoestima sana no consiste en decir todo está bien, sino consiste en decir esto me duele, pero puedo acompañarme. Estoy pasando un momento difícil, pero no pierdo mi valor por esto. Hoy me siento inseguro, insegura. Pero eso no significa que yo sea incapaz. Mira, todo lo que vos tenés que ir trabajando, moldeando, desarrollando en el niño. Y todo esto que estamos hablando,
una ayuda fácil es un abrazo en los momentos importantes, es decirle que lo hizo bien cuando lo hizo bien. Así es simple, que no fue lo adecuado cuando hizo algo que estaba mal. Hacerle entender que él se equivocó y que puede remediar. Aunque no le guste si hizo algo malo, tiene que dar la cara y aceptar que se equivocó. Tratar al otro con el respeto que él quiere tener. Acá no estamos, todo esto conceptual que hablamos son prácticas que con el niño, porque el abrazo es una cosa que desarrolla un valor en la persona, ¿verdad? Decirle que lo está haciendo bien, decirle que él es importante, eso no se compra, o sea, y lo vas moldeando. Qué diferente es si vos le decís al niño, vos no valés, lo que hiciste siempre está mal, que es poner la vara, como decíamos, demasiado alto. Entonces, todo lo que él hace está mal, vos sin tal cosa. O es insuficiente, ¿verdad? Insuficiente. No, siempre le falta algo, o sea, nunca está bien, ¿verdad? Fíjese que las dos situaciones son decisiones de cómo yo gestiono para que él vaya creciendo. Cuando nosotros habíamos realizado nuestra tesis en base a los temperamentos, y ahí nos tocó mucho investigar sobre lo que son los temperamentos. Y algo que yo recuerdo que se me quedó grabada en la memoria es que las personas con temperamento melancólico, con una predominancia melancólica, son los padres que más daño generan en los niños y en su autoestima, justamente por ese perfeccionismo que muchas veces llega a ser enfermizo, patológico, ¿verdad? Y genera muchísimo daño en los hijos. Es la persona con temperamento melancólico, y hay que atender mucho eso. ¿Por qué? Porque ya tiene una tendencia natural a ser perfeccionista, pero además de eso se pueden sumar historias o experiencias de vida que le marcaron todavía más y que le llevaron a seguir actuando como un perfeccionista insufrible, ¿verdad? Sobre todo para sus hijos. Vamos a ver algunos ejemplos, dos sobre autoestima sana y autoestima dañada. Pero para cerrar, acá como estamos diciendo esta frase, vos les vas estructurando a él para que entienda de que si él tiene una autoestima sana, eso no implica que va a desaparecer la tristeza, que va a dejar de sentir miedo, que ya no va a sentir vergüenza cuando hace algo, sino al contrario, que lo que cambia es la forma en la que él se maneja emocionalmente. Y que muchas veces él va a sentir que lo que él hace, por ejemplo, va a sentir que lo que él hace no es adecuado, pero es lo que a la otra persona le sirve para poder crecer con más fuerza. Un ejemplo sencillo: comió 2 helados, quiere un tercero y un cuarto. Decirle no ahí no le va a traumar. Enseñarle que él tiene que cuidar su ingesta, su salud, el exceso de azúcar. ¿Se va entendiendo? Entonces no siempre es todo sí para que se sienta bien. Hay varios no y varias correcciones para que él entienda los límites, porque los límites son parte de la autoestima. Entender que hay algo, una barrera en la cual empiezan las otras personas o empieza la construcción social. Jesús, vos dijiste algo clave, ¿verdad? Que tener una autoestima sana no significa que yo no voy a sentir tristeza o no voy a experimentar el miedo o la vergüenza, por ejemplo. No significa eso. Veamos algunos veamos algunos ejemplos de autoestima sana y autoestima dañada. Vamos a ver frente a un error, por ejemplo. Una autoestima sana, una persona con autoestima sana diría, me equivoqué, pero voy a ver cómo resuelvo esto. Una persona con autoestima dañada diría, soy un desastre, siempre lo arruino todo, siempre lo echo a perder todo. ¿Sí? Entonces una persona que se equivoca en un informe laboral, por ejemplo, con una autoestima sana reconoce el error, pide disculpas y corrige. Así de sencillo. Pero con una autoestima dañada, queda atrapada la persona en la vergüenza, se castiga mentalmente y piensa que todos le consideran incompetente. Otro ejemplo sencillo: se te derrama el café en la mesa. Hay mucha gente que vos le mirás la cara y siente como que se martilla. Y se derramó el café, se agarra un trapo, se limpia, terminó. Eso claro. Nomás. Pero ¿qué pasa? Esa guerra interna. No hace un mundo. Claro, esa guerra interna que uno... Era un café nomás. Así es. Vamos a ver frente a la crítica, ¿sí? Estábamos viendo frente al error recién. Sí. Cómo es la autoestima, ejemplos de autoestima sana y herida o dañada. Frente a una crítica, una autoestima sana, puedo escuchar qué parte es válida sin sentir que no valgo. Sin embargo, una persona con autoestima dañada, si me critican, significa que no sirvo. Por ejemplo, un docente corrige una exposición, el alumno con autoestima sana puede sentirse incómodo. Claro que se va a sentir incómodo, nadie festeja ni disfruta observaciones, ¿sí? Pero usa la devolución para mejorar.
Sin embargo, un alumno con una autoestima frágil puede sentir que fue humillado y evitar volver a participar. Y vos sabés que acá esto es muy importante porque las personas creativas que crean cosas generalmente son sujetos a mucha crítica. Entonces vos tenés que saber entender hasta qué punto la crítica que escuchas tiene partes de realidad y hasta qué punto la crítica es parte de su ignorancia y su limitación o de los miedos que la persona tiene. Porque cuando uno va a gestionar a todo emprendedor que lucha contra cuantos desafíos, él tiene que ser creativo en encontrar soluciones y no hacer que la crítica haga que deje de buscarlas. Porque uno cuando se aferra al miedo y deja que el miedo le embargue, no hay cosa que pueda salir. Y si alguien te dice que no puede hacer esto o aquello porque una multinacional es así o así, tampoco no es cierto. Alguien crea los manuales, los procesos, la vida continúa. Y si te equivocaste, empezás de nuevo. O sea, no hay que hacer un mundo de cosas que no terminan ahí. La vida no va a terminar por un trabajo o una taza que se derrama, la crítica de alguien. Va a continuar todos los días. Claro, ahí lo importante es a partir de escuchar y ver qué vos podés capitalizar de eso. ¿Qué vos podés? Porque siempre hay algo que podés rescatar. Sí, totalmente. Siempre hay algo que vos, o sea, analizar y ver, bueno, en o esta de parte. última también que esa persona emite opiniones sin criterio, que también hay. Ojo, hay mucha gente que opina sin saber nada del tema y se hace el especialista sin entenderlo, ¿eh? Sí, también hay. Realmente hay de todo. Hay de todo, Vamos a ver la autoestima frente al rechazo. Una autoestima sana, diría que alguien no me elija no significa que yo no valga. ¿Sí? La tiene clara la persona, o sea, y muchas veces en la vida nos van a elegir y otras veces no nos van a elegir. Es la verdad, esa es la vida. Y además les cuento algo, en la historia de nuestro Paraguay, la mayoría de la gente que más veces ha sido rechazada ha hecho las mayores cosas de mayor trascendencia y legado del país. Mangoré, Agustín Pío Barrio, un ejemplo, rechazadísimo acá, mundialmente se enseña en todos los conservatorios de técnica, criticadísimo acá. O sea que no te limite mucho de la opinión si vos tenés la seguridad. El tema que acá es, tengo que entender lo que es valor. Pues es que Jesús también, donde se da mucho este tema, en el campo amoroso, en el ámbito amoroso, ¿verdad? Porque todos en algún momento sintieron algún tipo de atracción hacia alguien y muchas veces a lo mejor ese amor fue correspondido, pero otras veces no fue correspondido y ahí es rechazo. Ahora, que esa persona no te elija no significa que eso no está ligado a tu valor, ni determina tu valor, ¿sí? Pero una autoestima dañada, por ejemplo, piensa y siente que si no me eligieron, entonces porque no soy suficiente. No siempre uno es profeta en tu tierra, acordate de eso. Y donde vas a ser profeta, se da nomás el vínculo sin mucho esfuerzo. Así mismo es. Pero eso requiere madurez pensar así. Estos son desafíos que vos tenés que ir inculcándole al niño. Porque saber, es como enseñarle a ir a comprar en el almacén. Él tiene que saber elegir lo que es bueno para él. Y tiene que saber decir que no quiere lo que no es bueno para él. Entonces una persona no queda seleccionada, por ejemplo, para un trabajo. Una persona con autoestima sana se entristece, claro que se entristece, pero puede seguir buscando trabajo, ¿sí? Una persona con una autoestima herida interpreta el rechazo como una confirmación de su incapacidad personal. Vos sabés que a lo largo de mi vida he hecho miles de procesos de selección, ¿verdad? Y me ha tocado interactuar con diferentes tipos de postulantes, desde recibir una llamada del postulante o la postulante diciendo no estoy preparado para pasar la siguiente entrevista, o sea, siento miedo, así, con esa libertad, ¿verdad? Hay que tener mucho valor y mucha confianza para hacer eso. Encima yo te consigo gente también para eso, ¿eh? Y también he recibido llamados o mensajes preguntando en qué me equivoqué o cómo puedo mejorar mi entrevista, porque estoy teniendo varias entrevistas y no estoy quedando seleccionado. Sí, he tenido también ese tipo de cliente. Sí. Sí, porque como hablamos una vez contigo, que la gente entienda, uno a veces tiene tanto talento, y esto estamos diciendo, te limita tanto emocionalmente, que tenés tantas inseguridades, teniendo tanto potencial, que a veces un tercero, caso del psicólogo, es una ayuda idónea porque le hace ver en forma imparcial, le hace excavarse y ver que su talento vale. Por eso este tema del valor, que repito, estoy repitiendo, es para que se cuestionen, ¿yo estoy entendiendo que valgo o no entiendo que valgo? Y separar qué es
afecta al valor y qué es situacional. Porque hay contexto, ¿eh? Uno un día puedes estar demasiado bien económicamente y no por eso que representa tu mayor éxito, porque puedes estar en una etapa demasiado económicamente mal, pero emocionalmente, familiarmente, actitudinalmente, crecer y desarrollar actitudes que te van a impulsar después y no era el mejor momento. Y a veces uno ve la persona que ha logrado recién Agustín Pío Barrio, cuando tiene que irse del país, que uno lo ve como algo malo, y él se vuelve mundial. O sea, no siempre lo que yo pienso que es el final es el final. Eso la vida lo dirá, la vida va a continuar y es una etapa donde yo voy haciendo un proceso. Acá lo que hay que entender es que el niño debe entender su valor en el proceso. Qué obstáculos tiene que ir superando en el proceso donde él refuerza su valía. Y claro que, como decíamos hace un momento, que alguien no me elija no significa que yo no tengo valor. Hay muchos otros lugares donde se puede realizar su valor, como decíamos recién. Y cuando uno enfrenta los límites, uno puede entender que decir no quiere decir que ya no sea buena persona. Hablábamos cómo lo ve la persona que tiene baja autoestima, que piensa que si dice que no va a ser mala o egoísta. Y también nosotros tenemos que entender y enfrentar el niño frente al descanso. Sí, vamos a ver frente al descanso. Una persona con autoestima sana, descansar también es necesario. Así piensa, así siente, así se comporta. Una persona con autoestima dañada diría o pensaría o sentiría, si descanso, soy flojo, soy irresponsable. Entonces una persona criada con mucha exigencia puede sentir culpa al descansar un domingo, un sábado o a la noche, ¿verdad? Claro, estamos hablando dentro de la madurez. Yo tengo un niño que le estoy enseñando los tiempos del trabajo o de la actividad. Hay un momento en la mañana que tienes que desayunar para irte a la escuela a tal horario. Hay un momento que tienes que estar en la escuela y ser productivo. Venir de la escuela, un momento de descanso, almorzar, descansar, tarea. O sea, estamos hablando dentro de lo que es la productividad. Nunca hay que hacer que el niño entienda que él puede tener tiempo ocioso en demasía. Él tiene que entender que él tiene que gestionar su tiempo para el juego, para el descanso, para el trabajo. Y también para ayudar en la casa, porque hay que dar una responsabilidad también en la casa. Así es. Estamos hablando justamente de que la persona no puede entender que su valor depende de estar produciendo todo el tiempo, o sea, que se siente culpa cuando está descansando. Sí, a eso nos referimos, ¿verdad? Una persona con autoestima sabe que debe descansar y que merece descanso, pero si siente que si descansa está haciendo algo malo y siente culpa, ahí hay un problema por resolver. Vamos a ver la autoestima ante el logro. Sana, me alegro de lo que logré. Puedo reconocer mi esfuerzo, ¿sí? Pero dañada sería, no fue para tanto, cualquiera lo haría mejor que yo. Entonces, alguien que termina una carrera, obtiene un ascenso o logra una meta personal, pero no puede disfrutarlo porque siente que aún le falta más. Entonces, la autoestima herida no permite registrar el logro, siempre corre hacia la meta. Y acá se dan diferentes escenarios cuando uno es pequeño. Principalmente porque muchas veces el papá le enseña esta frase que no fue para tanto. Yo he escuchado bastante. Que el tipo le enseña como que eso es humildad. Y acá hay que entender que al niño hay que enseñarle a vivir la plenitud en su El equilibrio yo creo que es importante. Ni muy, muy, ni tanto. Claro, entonces que este tipo de frases no es para usar todo el tiempo, es para usar en ciertos momentos, ¿verdad? Y en cierto contexto. Eso ya es más complejo para explicar porque nos enfocamos en el niño. Pero el niño lo que hay que enseñarle acá es que disfrute del logro. Que si él quiere gritar de la alegría, porque él es niño, está permitido ser niño, decir bien y gritar y correr. En un adulto eso es diferente. Claro. No estoy hablando de la cancha de fútbol afuera, no es frecuente, ¿verdad? Claro. Porque ya depende de dónde estoy, contexto social. Y todo eso yo ya de chico le voy entrenando en los contextos y en los momentos. Por eso hace rato hablé del momento. Y ahora pasamos, Jesús, a la autoestima frente a las emociones, ¿verdad? Una persona con autoestima sana, lo que siento tiene sentido, puedo escucharme. Una persona con autoestima dañada, no debería sentir eso, estoy exagerando. Y acá ya hablamos mucho de esta parte, que uno tiene que aprender a escucharse. Y a veces uno al escucharse no siempre está lo que él quería escuchar. Pero eso uno tiene que en inteligencia emocional gestionarlo.
Entonces, a alguien que tiene autoestima dañada le cuesta gestionar a veces lo que está sintiendo. Ya habíamos explicado que no se puede evitar sentir porque ese es el estímulo que genera una reacción. Viene en gran parte biológicamente. Entonces, no puedo yo atajarlo. Entonces, uno tiene que aprender a sentirlo. Por eso, en la autoestima dañada, el sentirlo le molesta. Claro. Totalmente se juzga, soy demasiado sensible, no debería afectarme tanto, se invalida a sí mismo, ¿sí? Ahora, frente a una relación, ¿cómo se comporta una persona con autoestima sana y dañada frente a una relación? Merezco vínculos donde haya respeto. Qué importante frase. ¿Escucharon? Merezco vínculos donde haya respeto. Desde chico, vos mereces a alguien que te trate con respeto. Si no te trata con respeto, alejate de esa persona. Así es. Y si tiene la autoestima dañada, entonces mejor aguanto porque quizás nadie más me quiera. Entonces, una persona permanece en una relación donde se siente ignorada, se siente maltratada y respetada porque aprendió que pedir respeto es exigir demasiado. Esta es una persona con autoestima baja. Eso es en cuanto a las relaciones. Ahora, ¿cómo sería en cuanto a pedir ayuda? Una persona con autoestima sana diría: pedir ayuda no me hace incapaz. Una persona con autoestima dañada diría: si pido ayuda van a pensar que soy débil. Así es. Ejemplo, un adolescente no entiende una materia y si tuviera autoestima sana puede pedir explicación. Va a hacer preguntas, no entiendo esta parte, sin drama lo va a decir, no se va a sentir menos por eso. Pero una persona o un adolescente, en este caso que es nuestro ejemplo, con una autoestima baja, se calla por vergüenza, ¿sí? Y luego se siente cada vez más incapaz. Ahora, también vamos a ver cómo se comporta la autoestima frente a la comparación, Jesús. Frente a la comparación, la autoestima sana, puedo admirar a otros sin sentirme menos. Y aparte, la autoestima sana también hace que yo esté contento cuando el otro lo logra. Porque en una competencia, por ejemplo, va a haber 1 o 2 o 3 ganadores, estamos entre 100. Entonces es lógico que yo felicite al que ganó, porque si yo fuera el que ganó, mi esfuerzo merece reconocimiento porque superé a la persona en ese contexto. Por eso el contexto siempre hay que enseñar al niño que hay contextos. No son frases mecánicas o comportamientos mecánicos. Hay que hacer un análisis de contexto. Entonces yo puedo mirar a otros sin sentirme menos. Me ganó. Así mismo. Metió el gol, yo no metí. Lo lograron. Terminó. Siguiente ocasión. Contexto. Autoestima dañada. Si otro brilla, yo valgo menos. Cada quien pues tiene su talento. Entonces el otro puede ser que brille porque no es tu talento. Imagínate, una baja autoestima también puede dar pie a sentir envidia. Claro, que es lo que estoy diciendo. Pero tienes que alegrarte cuando, encima, les comento algo, estar rodeado de gente que logra grandes cosas te hace aprender también mucho de los cómo lo lograron y vos creces. Una persona rodeada de gente que tiene menos, vamos a decir, talento, te mantiene en un lugar donde no creces. Entonces siempre es bueno estar entre gente que se esfuerza por mejorar. Totalmente. Vamos a ver algunos ejemplos concretos en la infancia, en la adolescencia y la adultez. Un niño con autoestima sana puede pensar: me retaron por algo que hice, pero sigo siendo querido. No me salió el dibujo, pero puedo practicar. Mi mamá está enojada por mi conducta, no porque yo sea malo. Puedo pedir ayuda cuando no entiendo. Puedo decir que algo me dio miedo. Pero un niño con autoestima dañada puede pensar: si me retan es porque soy malo. Si no me sale, mejor no intento. Si lloro, soy débil. Si digo lo que siento, se van a burlar. Si no saco buena nota, decepciono. Ahora veamos esos ejemplos en la adolescencia. Un adolescente con autoestima sana puede pensar: no necesito gustarle a todo el mundo. Puedo tener mi estilo sin copiar a los demás. Puedo equivocarme sin sentir que mi vida se arruinó por eso. Puedo alejarme de amistades que me hacen daño. Pero un adolescente con una autoestima dañada piensa de esta manera: si no me incluyen, yo no valgo. Tengo que cambiar para que me acepten. No puedo decir que no porque me van a dejar de lado, me van a rechazar. Necesito aprobación para sentirme seguro. Ojo, tengo que cambiar para que me acepten. Acá estamos hablando de tu esencia, no estamos hablando de si sos mal educado. Claro que tenés que cambiar para que te acepten. Nadie va a aceptar a un mal educado. Por eso es importante el contexto. No, esto no es mecánico, tiene que ser forma mecánica. Hay contexto. Totalmente. Educar a un niño es complejo. Y en la adultez, por ejemplo, una persona adulta con autoestima sana
puede tomar decisiones sin necesitar aprobación constante, puede recibir un no sin sentir que fue rechazada como persona, puede reconocer errores sin destruirse, sin derrumbarse por eso, puede poner límites, puede buscar relaciones recíprocas, puede descansar sin culpa y puede pedir lo que necesita con respeto. Pero un adulto con una autoestima dañada complace aunque esté agotada, se disculpa por todo, tiene miedo intenso a decepcionar, tolera malos tratos por temor a quedarse solo o sola, se compara constantemente, minimiza sus logros, se exige perfección a sí misma y siente que siempre está en falta. Entonces, para ir cerrando, Jesús, ideas clave ya de lo que estuvimos conversando, porque vamos a continuar en el próximo programa la autoestima como construcción vincular, la autoestima en las relaciones y cómo se construye esto desde la crianza. Esta es nuestra introducción recién, Jesús, al tema. Bueno, ideas clave. La autoestima sana no es pensar que uno puede con todo, es saber que aunque no pueda con todo, sigue teniendo valor. No es sentirse fuerte todo el tiempo, es poder tratarse con respeto incluso cuando la persona se siente vulnerable. No es no equivocarse, sino es no confundirse con el error, no confundir su valor con el error. No es agradar a todo el mundo, sino que es no abandonarse uno mismo para ser aceptado. No renunciar a tu esencia, ¿sí? A tu esencia para ser aceptado y para agradarle a los demás. Entonces, la autoestima, en el fondo, es la relación que una persona aprende a tener consigo misma desde la aceptación, desde el respeto, desde la dignificación, desde los límites, ¿sí? Que tiene consigo misma. Para cerrar, una frase, Jesús. Importante este tema, ayuda mucho a la construcción de cada niño. Cada quien hoy dimensionó su responsabilidad en este proceso, a quien tenga un niño cerca, una niña cerca, y a comprometerse con también ayudar a que los padres, si uno es parte de la familia, puedan tener su autoridad sobre ellos para poder dirigirle hacia el rumbo de una vida más sana mentalmente. Y emocionalmente. Y avance, Jesús, para el próximo capítulo de la autoestima como construcción vincular, ¿sí? Entonces, desde la psicología del desarrollo vamos a estar viendo que el ser humano no se construye solo, sino que se construye a sí mismo dentro de una relación, en una relación, ¿sí? Entonces, continuamos sanamente con este tema de autoestima y crianza. Nos vemos.